Buenas noches. Nuevamente les saluda Miguel Balcells en esta página pública de Facebook Live, Facebook Live en la página pública de Miguel Balcells. Buenas noches, es 13 de enero del año 2024, a un día de la toma de posesión y cambio de mando de presidente y vicepresidente en Guatemala, y también la toma de posesión y la instalación del nuevo Congreso para la próxima legislatura en Guatemala. Espero que estén bien. Hoy voy a hacer un análisis objetivo. Les voy a decir cuál es mi pronóstico de lo que creo que va a pasar mañana. Por anticipado, les digo que mi intención de hacer esto es hacer un análisis bien objetivo. Y les digo que lo que va a pasar mañana es que sí va a asumir el cargo de presidente el señor Bernardo Arévalo con su vicepresidente, la señora Karin Herrera. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Se los digo de una vez por anticipado. Lo que yo creo que está pasando y que va a pasar mañana es la batalla o la batalla por la toma de posesión por la toma de la Junta Directiva en el Congreso de la República. Contexto general, tenemos el resultado de una elección en donde Movimiento Semilla gana la presidencia de la República y tiene nada más una bancada mediana, 22, 23 diputados, y tenemos bancadas más grandes, mayoritarias, con 39 diputados, si no estoy mal, vamos. También está la UNE, con más diputados que Movimiento Semilla, y la tercera bancada en número es la de Movimiento Semilla. Entonces, les voy a dar una explicación de lo que dice la Constitución, la ley orgánica o la ley del organismo ejecutivo, o sea, del Congreso, de cómo es que mañana se tienen que llevar las cosas dentro del Congreso de la República. Lo que va a pasar mañana, de conformidad a la ley, es que los diputados actuales, o sea, el Congreso actual, el que entrega mañana sus posiciones en el Congreso, va a integrarse y se van a revisar las acreditaciones de los nuevos diputados. Al decir nuevos diputados al Congreso de la República no quiere decir de que ustedes saben que hay algunos congresistas que se reeligieron, que van a volver a tomar posesión en sus cargos, en sus respectivas curules el día de mañana. Y tenemos otros nuevos diputados de todos los partidos políticos que participaron y que ganaron escaños o posiciones en el Congreso de la República. Entonces se va a constituir un pleno del Congreso saliente. Ese Congreso saliente va a revisar las acreditaciones. Se van a revisar las acreditaciones de los nuevos congresistas y los reelectos, y se les va a juramentar y se les va a dar posesión de las respectivas curules. Esto se hace ante la Junta Directiva actual del Congreso de la República, presidida por esta señora Shirley Rivera, y los que ya están en la Junta Directiva. Aquí hay un punto en donde ha sido discusión, y de hecho acabo de ver una noticia que se está dando el día de hoy. Hoy hay 3 o 4 noticias que impactan esta parte que yo les estoy diciendo y que se van a discutir posiblemente algunas situaciones. La primera, y yo les había dicho en alguna transmisión anterior, en donde a mí hay un tema ahí del finiquito que se está solicitando, actualizado, por decirlo así, para poder tomar posesión o poder acceder a la curul de todos los diputados estos que tienen que integrar la nueva legislatura. Para mí es una huizachada, es un tema que está agotado.
esa discusión se dio en el año 2020, cuando tomó posesión esta legislatura, porque estaba el tema otra vez de la discusión de este finiquito. Es una tontera, le voy a decir, por tres cosas. La primera es de que no hay necesidad de presentar un finiquito para el cargo de diputado cuando ya fue electo una persona como diputado, por dos razones, pero la principal razón es que para ser diputado uno tiene que ser, según la Constitución, mayor de edad simplemente, y gozar de sus derechos civiles y tener esa calidad de guatemalteco en ejercicio de sus derechos civiles. Y entonces no hay ninguna razón de por qué poner el tema del finiquito para que uno tome posesión como diputado. La segunda razón es que, como les dije, hay un precedente constitucional que cuando en el año 2020 se trató de hacer la misma maniobra, la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo y en ese amparo decreta que no existe la necesidad ni es un requisito indispensable presentar un finiquito actualizado. Y tercero, es un tema que no debería ya estar en discusión. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso de la República lo puso nuevamente como un requisito. Hay algunos diputados que no tienen su finiquito actualizado. ¿Qué quiere decir actualizado? Recientemente haber solicitado el finiquito y presentarlo el día de mañana en el Congreso de la República. Utilizando el sentido común, para cuando estas personas se postularon al cargo de diputado, dentro de los requisitos que tuvieron que haber llenado, o que llenaron efectivamente ante el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, fue precisamente presentar un finiquito dentro de su papelería. Se les aceptó, fueron candidatos y luego fueron electos. Entonces, todos los 160 diputados que en la elección del año pasado, en el 2023, fueron electos para asumir el cargo de diputados al Congreso de la República, mañana tienen que asumir. Es una tontera el tema del finiquito, es una huizachada y es un elemento de maniobra política que se está utilizando. Y les voy a decir por qué creo que está pasando esta situación. Y de ahí está el tema específicamente que le atañe a los 22 diputados del movimiento Semilla, con el tema de la suspensión que viene derivada de la investigación de la constitución del movimiento Semilla en ese proceso penal. Ese es otro elemento que me imagino que va a estar en discusión cuando ya se les esté dando su curul a estos 22 diputados. Y ahí el tema estriba que si van a estar como diputados sin bancada, sin partido. Ellos fueron electos como diputados, se les va a entregar o se les va a juramentar como congresistas en la próxima legislatura, pero no van a entrar con partido, con una bandera o con un partido o como una bancada. ¿Cuál es el efecto que pase eso? El efecto es de que no van a poner, el movimiento Semilla, en teoría, si esto pasa, es que no van a poder proponer una planilla, como se ha estado escuchando, presidida por el diputado Samuel Pérez. Entonces, ya les dije dos elementos que creo que van a estar en esa discusión al momento de la juramentación y la toma de posesión de estos diputados electos. Esa es la primera parte que vamos a ver mañana en el Congreso de la República. Al superarse esa discusión, que lo que yo creo es que van a asumir los de Movimiento Semilla sin partido, y creo que se va a relevar el tema del requisito del finiquito. Entonces, por ahí se va a darles la juramentación y adjudicarles ya su curul a cada uno de los 160 diputados. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? De conformidad a lo que estipula la ley, la junta directiva actual tiene que dejar el cargo de junta directiva y se conforma una, discúlpenme, ahorita no tengo ¿cómo se llama? La definición que da la ley, pero es una junta de debates o es una junta de debates, así se lo voy a decir yo ahorita, pero lo que pasa es de que dentro de los diputados más antiguos
que eso ya se eligió en esta semana que pasó. El Congreso interinamente o momentáneamente es presidido por un diputado que es el de mayor edad o que ya haya tenido ejercicio en legislaciones anteriores, y va a ser asistido por 2 diputados más, utilizando la misma situación, que tengan alguna antigüedad dentro del Congreso y que por edad también sean mayores, y van a ser 2 secretarios, o sea, un presidente y 2 secretarios. Esa comisión de debates o junta de debates, discúlpenme, no tengo el término ahorita porque no tengo abierta la ley, lo que tiene que hacer es que abre ya con la nueva legislatura, o sea, con los nuevos diputados, y ahí entra a conocer única y exclusivamente las planillas que se proponen para que se elija a la nueva junta directiva. Dentro de todo lo que hemos estado escuchando y las manifestaciones que hemos visto en medios de comunicación y en redes sociales, ahorita hay 2 planillas definidas. Una que definió el oficialismo actual, o sea, esa, facción del poder, que aparentemente va a proponer como presidente o como candidata a presidente del Congreso a Sandra Jovel, aquella exministra de Relaciones Exteriores de Jimmy Morales, que quedó como diputada ahorita por la coalición Valor Unionista. Valor, el partido de Suri Ríos, más Unionista, el partido de Álvaro Arzú hijo. Entonces, y la otra planilla que se escucha es la de Samuel Pérez, de Movimiento Semilla, y que está acuerpada por una coalición que se ha estado negociando y se ha estado formando en estos días. Pero sí traemos el elemento de que si Semilla es bloqueado en el momento de juramentación de asumir las curules sin partido, me imagino, ¿qué quiere decir? Que no tenga partido, no pueden postular una planilla y tampoco pueden integrar las posiciones o los puestos en una junta directiva. Entonces ahí yo me imagino que lo que va a pasar es que esta coalición, que va a ser la nueva bancada oficialista, va a tener un plan B si ocurre lo que estoy diciendo en la primera etapa, y yo me imagino que van a sacar un candidato a presidente para la junta directiva del Congreso de la República, posiblemente encabezado por la bancada cabal, la de Edmund Mulet, vieja política, pero eso es lo que yo creo que puede pasar. La discusión aquí es de que se quiere tomar el control de un organismo de Estado, que es el Congreso de la República. En lo que está enfocada la discusión política o la discusión de estas facciones políticas el día de mañana es quién va a tomar el control del Congreso de la República. Yo creo que mañana no vamos a ver que no tome posesión el señor Bernardo Arévalo. Yo creo que él va a tomar posesión. Lo que está pasando ahorita es que el oficialismo actual, coaligado con las fuerzas políticas que van a hacer el continuismo de toda esa corrupción y de todo ese tráfico de influencias y todo, que ya perdieron el poder ejecutivo, que ya perdieron la presidencia, obviamente no quieren perder el poder del Congreso de la República. Porque ese va a ser el balance de la discusión, el balance de la coacción, de la extorsión de un poder hacia el otro, ¿verdad? Presidencia de la República, Congreso de la República. Si la Presidencia de la República no tiene comunicación, no tiene buenas políticas o no se alinea con el poder legislativo, vamos a tener un poder ejecutivo maniatado con respecto a lo que quiere hacer ya cuando esté en ejercicio del poder en el poder ejecutivo. Entonces, todas estas cuestiones, lo del finiquito, por ejemplo, ahorita, y por eso les traigo a colación ese elemento, Julio Héctor Estrada, que es un diputado que quedó por cabal de Edmund Mulet, exministro de Jimmy Morales del Ministerio de Finanzas, este señor Julio Héctor Estrada, hoy en sus redes sociales está denunciando que ya en el sistema de Contraloría General de Cuentas le apareció una denuncia
y que lo que creo que él está manifestando es que le van a hacer la vida imposible o mañana le van a dificultar que asuma la curul o que integre el Congreso por el tema del finiquito. A mí se me hace que él podría ser el plan B de esta coalición de semilla con otras bancadas para proponer la candidatura de emergencia, por decirlo así, si Samuel Pérez no se puede proponer en una planilla como candidato a presidente del Congreso de la República. Eso es lo que creo que va a pasar mañana y que mi pronóstico es que en ese estire y encoge, mi pronóstico es que va a ganar la planilla que viene con la inercia de toda esta legislatura que viene y que la presidente del Congreso de la República lo más probable es que va a ser esta señora Sandra Jovel. ¿Por qué? Porque creo que tienen más votos. ¿Por qué? Porque creo que van a manipular esa parte del finiquito, de que Semilla no va a tener bancada bajo la bandera de un partido político, no va a ser una bancada con partido político. Eso los limita, les vuelvo a decir, a poder integrar junta directiva y les limita a estar en comisiones de trabajo en la próxima legislatura, en esta legislatura que va a tomar mañana posesión. Ahorita borremos toda esta dificultad y les voy a decir qué es lo que dice la ley. Al momento que ya está electa la junta directiva, en ese momento es que la nueva junta directiva abre la sesión del Congreso y la suspende en lo que se trasladan, o sea, este próximo Congreso, de conformidad a la ley, es el que le entrega el mandato de presidente al presidente electo. Y eso va a ser en el acto solemne del Congreso de la República en el Teatro Nacional, como hemos visto cuando tomó posesión el mitómano de Alejandro Yamatei, cuando tomó posesión Jimmy Morales, cuando tomó posesión Otto Pérez Molina, cuando tomó posesión Álvaro Colón, cuando tomó posesión Berché, y así váyanse hasta atrás. El nuevo Congreso de la República y su nueva junta directiva es el que le entrega el mandato de presidente y vicepresidente al binomio electo. Entonces, eso va a pasar también mañana, en algún momento, porque yo creo que esta discusión de la toma de la junta directiva nueva del Congreso de la República es en donde se va a enfrascar la mayor parte del tiempo cuando se dé estas situaciones en el Congreso de la República. Vamos a ver antes de las 12 de la noche, porque la ley lo que dice, la Constitución Política de la República de Guatemala lo que dice es que se tiene que juramentar, o el periodo empieza el 14 de enero. El 14 de enero, a partir de las 12 de la noche y 1 minuto próximos, empieza el 14 de enero y termina a las 12 de la noche del día de mañana. O sea que vamos a ver qué situación se va a dar dentro del Congreso de la República. Solventado ese tema, le van a ir a dar posesión a Bernardo Arévalo. ¿Por qué yo creo que Bernardo Arévalo sí va a tomar posesión mañana? Está la resolución de la Corte de Constitucionalidad, eso está clarísimo. Es lo que tiene que pasar, eso es lo que yo siempre les he dicho. Quedó, yo no creo en el fraude. Bernardo Arévalo quedó, pero quedó como un presidente débil, con una bancada que no es mayoritaria en el Congreso de la República y que ha tenido todo este tema de los procesos penales. Yo creo que toda esta corruptela y todas estas situaciones de las dos mafias, porque yo sigo identificando que todos los que son encabezados por Alejandro Yamatei y todos los que vienen para abajo, todos en el Congreso, en las instituciones, en las cortes, todo, esa es una mafia. Y la otra mafia es la que ahora encabeza Bernardo Arévalo. Eso es lo que yo siempre he dicho. Nosotros estamos en medio y somos espectadores de esa pugna, de lo que está pasando. Lo que yo creo que va a pasar es que tanto Alejandro Yamatei como todos los que están abajo de él están jugando con el tema de que, bueno, ¿qué es lo que quieren? Como él lo dijo en uno de sus discursos, decían que no iba a haber elecciones, hubo elecciones, dijeron que no iba a haber segunda vuelta, hay segunda vuelta. Ahora ellos se están limpiando la cara con darle el cargo de presidente a Bernardo Arévalo,
podemos esperar cualquier cosa de esta clase política, de estas mafias, podemos esperar absolutamente cualquier cosa. Pero no creo que se vayan a llevar el numerito enfrente del rey de España, de los presidentes de Chile, de Honduras, de Colombia, los observadores internacionales, de las instituciones internacionales, de los embajadores acreditados en el país. Y para concretar la mentira de Alejandro Yamatei, lo que van a hacer es que le van a dar posesión a Bernardo Arévalo. Pero yo creo que el escenario, después de la toma de posesión, y que Bernardo Arévalo tome el control de la presidencia de la República, los procesos penales no han parado. Los procesos penales no han terminado. Y el camino final de esos procesos penales, lo que yo vaticino, es que va a llegar la solicitud de antejuicio al Congreso de la República. Eso es lo que creo que va a pasar, ya siendo presidente Bernardo Arévalo. Y lo que va a pasar es que si llega al Congreso de la República, y ya vimos la composición del Congreso de la República, lo que necesita los opositores de Bernardo Arévalo es tener 106 votos para declarar con lugar el antejuicio en contra del presidente Arévalo. Y yo no creo que lo tengan difícil. ¿Por qué? Porque aquí el problema que tiene esta mafia, que se está viendo amenazada del control del dinero del Estado, que ahora la otra mafia amenaza con tener ese control, van a conseguir esos 106 votos y van a declarar con lugar el antejuicio del presidente Arévalo en ese momento. Recuérdense cuando fue en el 2015 el tema de Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Valdetti. Hagamos memoria, rapidito. Aquí lo que nos recordamos es de que llegaron los procesos penales, llegaron las solicitudes de antejuicio al Congreso de la República, declaran con lugar el antejuicio en contra de Roxana Valdetti y enfrenta proceso Roxana Valdetti, tiene que dejar el cargo, le pide la renuncia a Otto Pérez y se nombra por parte del Congreso de la República con una terna propuesta por Otto Pérez Molina, se nombra a un vicepresidente. En este caso fue Alejandro Maldonado Aguirre. Y después procede el proceso la solicitud de antejuicio ante el Congreso de Otto Pérez Molina, sube el vicepresidente Maldonado Aguirre y se nombra después al ciudadano, ya no me recuerdo cómo se llama el vicepresidente que terminó ese periodo, me recuerdo que era un dentista, pero ahorita no me recuerdo el nombre, y termina el periodo de Otto Pérez Molina. Pues eso es lo que yo creo que va a pasar ahora, solo que tiene matices muy particulares. Y el matiz muy particular es que va a quedar la señora Karen Herrera, que al momento que se dé la vacante en la presidencia, ella va a asumir el cargo de presidente y le van a imponer una terna para que sea de esos 3 nombres electo un vicepresidente, y lo va a elegir el Congreso en donde no tiene mayoría Semilla y sus posibles aliados, sino que la mayoría lo tiene la otra mafia. Y entonces ese creo que es el camino que está trazado y que es lo que va a pasar, ¿verdad? Callémosle la boca a todo el mundo, que tome posesión Bernardo Arévalo, y después se da la toma del poder condicionado con una presidente que era la vicepresidente y que tuvo que llenar la vacante. Le van a meter un vicepresidente que va a tener el control del Ejecutivo, y vamos a tener una presidente con una amenaza que ya la tiene, que tiene un proceso de antejuicio en trámite. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Ojalá me esté equivocando, porque yo como guatemalteco, como los que me están viendo ahorita, los que están escribiendo ahorita, yo creo que queremos algo que no sea tan sísmico, tan drástico, tan violento dentro del ámbito político de Guatemala. Pero esto es a lo que hemos llegado nosotros a estos momentos. O sea, hemos visto todos los movimientos de la clase política, tomaron todo, las cortes, hasta la Corte de Constitucionalidad, que ahorita está haciendo su papel como de policía bueno, ese dicho, ¿verdad? Policía bueno, policía malo. Estamos viendo todas esas jugarretas
que están envueltas de temas legales, de legalidad, porque todo resulta en resoluciones judiciales, en la Corte Suprema, en los juzgados, en la Corte de Constitucionalidad, y como las resoluciones dicen eso, pues entonces eso hay que acatarlo, porque las resoluciones se acatan, no se objetan, cuando ya llegan a las últimas instancias, pero esa es la realidad. Eso es lo que creo que va a pasar. Le van a callar la boca a todos los que están diciendo o estuvieron diciendo no van a dejar que tome posesión. Sí van a dejar que tome posesión, pero la jugada de la otra mafia es mañana en el Congreso de la República. Si tienen esa palanca en el Congreso de la República, van a tener la palanca para destronar al presidente Arévalo. ¿Sí? A esto hemos llegado. Ese es el camino trazado y la realidad que se ha creado porque nosotros hemos permitido que a sus anchas esta clase política haya hecho lo que se le da la gana. Vamos a ver, en realidad puede ser que yo me esté equivocando. Esa es la lectura que yo le doy a esto. Hoy han pasado cosas, entre ayer y hoy han pasado cosas que le tenemos que poner ojo. Yo me estuve viendo temas de noticias antes de transmitir el día de hoy. Tenemos el asesinato de un funcionario del Ministerio de Finanzas Públicas que estuvo relacionado con la caída del sistema que fue hace algunas semanas, el sistema informático de finanzas. No sabemos qué pasó con el dinero de los guatemaltecos en esos días que no hubo sistema, no hubo control de las finanzas de los guatemaltecos. Pues resulta que el subdirector de informática del Ministerio de Finanzas Públicas lo mataron el viernes. No sabemos qué información tenía ese señor. ¿Qué se me hace a mí? Pensando malísimo, hay que pensar mal en todo. En estas últimas semanas, en estos últimos meses, la mafia que está ahorita entronada en el Ejecutivo ha hecho movimientos financieros para terminar de robarse el dinero de los guatemaltecos por si no logran tomar el control y no puedan maniatar al próximo gobierno. Y mataron a ese funcionario el viernes. Este sábado le sacaron orden de captura a un diputado de Vamos de manera expedita. El proceso de antejuicio se lo declararon con lugar hace 48 horas y en 24 horas le sacaron la orden de captura. Las notas de prensa lo que dicen que este diputado ya se había sentado con la bancada de CENIA a negociar y que las personas que manejan el partido Vamos, el partido oficialista, y ahí mencionan a Miguel Martínez, por venganza y por obstruir, porque si ese diputado mañana no llega al Congreso y a él lo reeligieron, es un voto menos para la planilla que iba a proponer CENIA mañana. Julio Héctor Estrada, con el tema del finiquito, le ponen una denuncia penal para obstruirle posiblemente tomar posesión mañana, y era posiblemente el plan B de la otra mafia, de la otra facción que quiere tomar el poder, y se están bloqueando. Y esas son lecturas que nosotros tenemos que interpretar. Le dieron protección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución dándole protección a la magistrada Leila Lemus, que es la magistrada que nombró a la Corte de Constitucionalidad Alejandro Yamatei, que se habló de un posible atentado de una patrulla que estalló o se quemó enfrente de su casa en la zona 1 hace unas semanas, en el mes de diciembre, en el mes de noviembre. Un asesinato en Misco el día de ayer, en donde está involucrado el hijastro de la hija de la presidente Shirley Rivera, la presidenta del Congreso de la República. Tenemos tantas cosas que tenemos que interpretar, que le tenemos que dar lectura, que yo saco en conclusión lo que les acabo de decir. Una toma del poder del Congreso mañana por la corriente oficialista que se ve amenazada de la toma de la caja, de las finanzas del país, del dinero de nosotros los guatemaltecos, que ahora va a estar en manos de Bernardo Arévalo. Pero la batalla de mañana es esa, y le van a dar posesión a Arévalo. Pero esto no va a terminar el 14 de enero. Yo les decía en transmisiones anteriores que ahí había unos abogados jóvenes, un abogado de Dionisio Gutiérrez, que aparte emite opinión, que supuestamente es analista y toda la cuestión, que andan festejando desde el 14 de diciembre que les dieron que resolvió la Corte de Constitucionalidad un amparo en donde dice que se tiene que garantizar
el relevo de mando, la toma de posesión mañana 14 de enero. Eso no fue una victoria. Eso fue se abrió una llave de presión para que digan, miren, estaban diciendo que no iba a tomar posesión el 14, ahí está ya su presidente, pero va a pasar semanas después, y puede ser que sean 3 semanas, un mes, en donde miremos a Bernardo Arévalo con una orden de captura, o posiblemente en el exilio, y maniatar a esta señora Karen Herrera, y entonces ahí es donde ellos le quieren poner el candado a esto. El resumen, mis queridos amigos, ahorita que me están escuchando y los que me van a escuchar después, es que no nos tenemos que creer absolutamente nada de lo que vemos actualmente en el ámbito político. Estamos siendo espectadores, les vuelvo a repetir, de una pugna de 2 mafias, que al final de cuentas, y puesto en blanco y negro, los guatemaltecos no estamos obteniendo ningún beneficio. Lo que estamos obteniendo es un retardo de nuestro desarrollo político, social y económico, porque le dimos el espacio a esta corruptela, a estas mafias, a estos políticos de media talla, incluyendo a los que ahora son víctimas, que son los del lado de la facción de Semilla, y los guatemaltecos no nos hemos dado cuenta que nos merecemos algo superior a eso. Nos volvimos a equivocar, se volvieron a equivocar en las elecciones del 2023. Y lo que nos va a pasar en los próximos 4 años es nada productivo y no va a ser nada aliciente para nuestro beneficio. Lo que nos tenemos que preparar, señores y señoras, es que tenemos que recapacitar nosotros los guatemaltecos de manera individual y colectiva posteriormente a que nosotros tenemos que librar una batalla en contra de esa clase política. Y de la única forma que lo vamos a hacer es que nosotros juntemos fuerzas, impulsemos por nuestros medios una reforma a la ley electoral, para que una ley electoral sea beneficiosa para nosotros, es que todos tengamos acceso a la participación política, porque el monopolio de los partidos políticos y las trabas que le ponen, y por eso es que hay firmas falsas, y por eso es que hay actas falsas, y por eso es que hay asambleas falsas, porque los mismos políticos nos elevaron la pared, nos elevaron las vallas para que nosotros podamos participar. Y ahí es donde nosotros tenemos que librar esa batalla, promoviendo una reforma a la ley electoral. Porque si no, dentro de 4 años, estos próximos 4 años van a ser nada buenos para nosotros. Vamos a seguir creciendo económicamente, pero porque nosotros los guatemaltecos trabajamos todos los días. No es porque los políticos pongan las condiciones para que nosotros crezcamos como país. Pero ya le tenemos que poner un punto de aparte a esto. Le tenemos que poner un punto de aparte de que tengamos que aceptar esas huizachadas, que tengamos que ver esas caras de los políticos riéndose de nosotros en nuestras narices frente a los medios de comunicación que también están parcializados. Discúlpenme ustedes, díganme por qué tenemos que seguir escuchando voces que ya fueron, de personajes que ya fueron probados y reprobados por nosotros como sociedad. Un ejemplo de eso es Roberto Alejos opinando en las redes sociales, diciendo cuál es la medicina para resolver los problemas del país. Estamos fregados si seguimos escuchando a esos personajes como él. Escuchar al impresentable de Roberto Arzú, que está prácticamente diciendo que se va a volver guerrillero si mañana no toma posesión Bernardo Arévalo. Y es Roberto Arzú, hijo de un político que ya fue probado y reprobado también por los guatemaltecos. Tenemos que luchar contra eso, definitivamente tenemos que luchar contra eso, tenemos que buscar nuevas alternativas. No podemos, hoy, esto se me olvidó decirles, hoy escuché en un medio, en una plataforma digital que se llama Tangente, que la maneja un español joven que se ha engordado un montón, un blancote ahí que se llama Daniel. Él no estaba hoy, pero estaban 3, y ahí estaba el abogadito ese de Dionisio Gutiérrez, que está feliz por el amparo del 14 de diciembre. Se lo babosearon, ¿verdad? O sea, eso no fue un éxito, eso solo fue un pasamanos de esta mafia que está inquistada en las cortes. Estaban hablando de los resultados de una encuesta, en donde en esa encuesta, imagínense ustedes, están diciendo que Bernardo Arévalo ganó
porque realmente era la opción antisistema. Eso es mentira. Hasta ahí nos están metiendo un dulcito en donde nos quieren hacer creer y que tienen que apuntalar a un presidente que es impopular. Bernardo Arévalo quedó simple y sencillamente por el hartazgo y el tema del antivoto en contra de Sandra Torres. Y en esa encuesta supuestamente dice que ese efecto solo surtió el 7%. Esa es mentira, es una manipulación. Por todos lados nosotros recibimos manipulación, como nosotros los ciudadanos comunes recibimos manipulación de todos lados. Estamos bombardeados por esas dos facciones y los tenemos que combatir. Y de la única forma que los podemos combatir es, como ya les dije, tenemos que recapacitar y tenemos que apoyar una reforma a la ley electoral para que podamos tener una nueva clase política. Esta clase política está reprobada. El problema que tenemos es que cuando vayamos a los próximos 4 años a elegir, vamos a tener a los mismos, porque van a seguir teniendo el monopolio de los partidos políticos y no vamos a salir de esto. Cuando lleguemos a un autoritarismo de sistema, a una tiranía de sistema, que ya estamos a pincelazos de eso, cuando nos empecemos a dar cuenta que nos empezamos a devaluar, nuestra moneda se empieza a devaluar, que los índices inflacionarios, como pasó en Argentina, que se deshizo de esa corruptela política durante más de 50 y 60 años, que nosotros llevamos 30 y 35 años, cuando lleguemos a esos puntos, ya el punto de retorno va a ser muy tarde. Ese es mi vaticinio para el día de mañana, ese es mi vaticinio para las siguientes 3 semanas o un mes, y como le repito, espero equivocarme por el bien del país. Pero no podemos esperar absolutamente nada nuevo o bueno con esta clase política. Voy a leer unos mensajes. Vamos a ver. Emiliano me manda saludos. Muchas gracias, Emiliano. Gusto de saludarte. Julio Ortega dice, solo que tu ejemplo con Valdete y Otto Pérez Molina es que ellos ya tenían al pueblo en contra. Si es que se da como se visualiza en esta oportunidad, el Congreso tiene... Otra vez tengo el mismo problema. Dice, esta oportunidad, el Congreso tiene en contra al pueblo y con eso solo bastará. No, yo puse el ejemplo de Roxana y Otto Pérez Molina para que se recuerden cómo se llenaron las vacancias en la presidencia y la vicepresidencia. Yo utilicé ese ejemplo para decirles que en este caso, cuando a Bernardo Arévalo se le esté procesando, va a subir Karen Herrera a la presidencia, le van a poner una terna y le van a elegir el Congreso un vicepresidente que va a ser el que va a concentrar el poder en el Ejecutivo, y posiblemente vamos a tener una presidente maniatada con la amenaza del antejuicio que ya está levantado. Si no es que a ella también le levantan la orden de captura, entonces ese vicepresidente sería nuestro presidente y después tendríamos otro vicepresidente electo por el Congreso. Eso es lo que quise decir, señor Ortega, con este ejemplo. Todo lo que tú dices es así. Alejandro Bailey dice, y qué de semilleros integren las comisiones. O sea, si Semilla asume sin partido, no van a poder integrar comisiones dentro del Congreso. Julio Ortega dice, ¿y cuánto billete están tirando por voto? Porque por pura conveniencia votan y así son los mafiosos. Correcto. De plano hay dinero en la corrupción metido en esto. Brenda Lili Herrera dice, en todo caso Bernardo Arévalo ya como presidente ya no podrá hacer nada, ya que él dice que todo es político y espurio. Miren pues, quitemos todo el tema del proceso penal en contra de Bernardo Arévalo. Pongamos que no tenga el proceso penal. Y que la configuración política del Congreso y obviamente la presidencia de la República quede igual. Si no tuviera ese problema de Bernardo Arévalo y tuviera los 4 años para ser presidente, que de repente eso pasa, de repente yo me estoy equivocando, Bernardo Arévalo dependería de las decisiones, de propuestas de ley, modificaciones de ley, aprobaciones de presupuesto y todo siempre del Congreso de la República. Pero lo que yo estoy viendo de Bernardo Arévalo es lo que ya les dije. Miro un presidente improvisado, débil y que se queja, llorón. Supongamos que no tuviera el tema del antejuicio y la persecución penal y todo, tendríamos un presidente que tampoco
movería el sentimiento popular en el sentido de que tuviera algún respaldo y decir, bueno, como presidente lo respaldamos y vamos a manifestar todos al Congreso para que le escuchen y que pasen las leyes en el Congreso de la República. No miro a un personaje como Bukele, que lo hizo varias veces cuando no tenía el Congreso y que el pueblo lo apoyaba. No miro a Bernardo Arévalo con ese perfil. Aparte, que las propuestas de ellos son bien tontas. O sea, Semilla no está proponiendo reducción de los gastos públicos. Ya le preguntaron a él si se va a rebajar el sueldo y no quiso contestar. Ya le preguntaron por el tema de las SAS y dijo que no la va a disolver. Yo creería que Bernardo Arévalo hasta posiblemente tiene la intención de aumentar ministerios cuando en realidad lo que necesitaríamos oír con lo que es la cosa pública actual de Guatemala, quisiéramos oír a un presidente que va a eliminar ministerios, que va a reducir la burocracia, pero es un tema de un gobierno de corte demócrata, socialdemócrata, que lo que cree que el Estado tiene que ser más grande y que todas las cosas tienen que depender del Estado. Entonces, si no pasaran todas estas cosas, yo ya se los dije también, que yo no miro que Bernardo Arévalo vaya a arreglar o empezar a arreglar los problemas del país. Yo creo que vamos con Bernardo Arévalo, vamos a tener más de lo mismo. No con eso quiere decir de que yo estoy diciendo que no quiero que tome posesión mañana 14 de enero. Tiene que tomar posesión. Si eso es el tema de ley, eso es lo que tiene que pasar. Los que votaron por él se confundieron, eso es lo que yo creo. A mí no me gusta Bernardo Arévalo como presidente, pero están todos estos temas jurídicos que inciden en la política y que están promovidos por la oposición, por la otra mafia que está peleándose con la otra mafia. Aquí hagan de cuenta y caso que estamos en una calle que está tomada por los territorios de una mafia, de una mara, de dos maras, y que nosotros los guatemaltecos estamos parados en la mitad de esa cuadra. Y en los 50 metros de este lado está una de las mafias que encabezada por Alejandro Yamatei, y del otro lado está la mafia encabezada por Bernardo Arévalo. Esa es la realidad de nosotros los guatemaltecos. Estamos en medio de ese choque de esas dos mafias. Voy a leer 2 comentarios más y mañana vamos a estar al tanto, y si hay cosas que haya que comentar voy a levantar transmisiones para que estemos ahí platicando y comentando. Besmar Quiñones dice, así va a suceder, mañana hay toma de posesión para calmar las aguas, luego de corto tiempo se bajan a Arévalo, aprobado el antejuicio en su contra a futuro. Eso es básicamente la teoría que yo tengo. Maydi Morales dice, gracias Lick por toda su entrega y análisis. Igualmente, saludos, gracias por estar conectada. Aquí tenemos Osvaldo Cojaj, dice, muy de acuerdo con ese análisis. No obstante, los 48 cantones no están pintados, jugarán un papel primordial. Los 48 cantones ya dijeron que están enojados con Bernardo Arévalo porque no pusieron representantes en el gabinete. Vamos a ver qué pasa. Ese es otro elemento que hay que analizar. Yo no soy yo les he dicho en algunas oportunidades que no soy contrario a las exigencias generales de los 48 cantones, pero no estoy de acuerdo tampoco en las actitudes que han tomado los 48 cantones con este tema. Ricardo Roche dice, creo que el análisis es correcto, esto sí va a ser un solo desmadre y espero que no sea tan complejo y enredado. Gracias Ricardo por su aporte. Ramiro Flores dice, gracias por la información, Dios lo bendiga. Gracias Ramiro Flores. Vamos a ver, aquí hay otros comentarios abajito. Edgar Walter Chajón Gil dice, cabal, en resumen, es una pelea de dos mafias peleando el poder y sin importarles lo que perjudiquen al pueblo trabajador guatemalteco. Claro, así lo he dicho yo siempre. Bueno, ahí estamos. Gracias por estar atentos. Les vuelvo a repetir, yo no soy político, soy un ciudadano común y corriente. He estado metido en este esfuerzo de tratar de opinar, de que me escuchen. Yo creo que tenemos la libertad de hacerlo, porque ustedes saben, y se los he dicho, hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 35, que es la libre emisión del pensamiento. Esa libertad que tenemos los guatemaltecos reconocida constitucionalmente para poder decir lo que estamos diciendo acá. Lo que uno habla en contra de un funcionario público, uno tiene derecho a hacerlo
por ser funcionarios públicos. Eso es algo que ampara el artículo 35. Yo no tengo información intrínseca de lo que realmente pasa en los partidos políticos, ni tengo comunicación con entes de poder, sino que lo único que hago yo es tratar de interpretar lo que miro y lo que puedo recoger de la información de los medios, las redes sociales. Leo la ley, conozco la ley. Aquí tenemos que tener un meridiano conocimiento de la Constitución, de la ley de partidos políticos, de la ley orgánica del Congreso de la República, para poder decir todo esto que les dije, todos esos pasos legales que se tienen que dar y poder ver esas manipulaciones retorcidas de la ley. Si se dan cuenta, yo estoy a favor de que tomen posesión mañana todos los congresistas. El juego político que tiene que haber mañana en el Congreso es que elijan una junta directiva. Lo único que una facción que ahorita tiene el poder, porque el Contralor General de Cuentas es el que da los finiquitos y ese está controlado por el otro lado. La junta directiva del Congreso que tiene que ver las acreditaciones para poder juramentar a los nuevos congresistas, eso lo maneja todavía Shirley Rivera y Banda y compañía. Eso es lo que yo trato de interpretar, eso es lo que yo trato de transmitirles a ustedes y con lo que yo les pueda decir, que ustedes saquen sus conclusiones. Eso es lo que he tratado de hacer yo durante estos 3 años. El año 2023 fue muy movido, hablamos del tema del voto nulo, vimos los resultados de las elecciones, hemos comentado todo lo que ha pasado con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales ordinarios penales, que están incidiendo en este final de esta etapa política que estamos viviendo hoy en Guatemala. Lamentablemente, la institucionalidad del país, ¿qué quiere decir eso? Se los digo en palabras comunes. Todas las instituciones del país, cortes, ministerios, Presidencia de la República, el Congreso de la República, está tomada por personas que son de baja moral, de baja ética, que tienen, intereses particulares, que se quieren enriquecer con el poder. Y entonces el problema es que han llegado esas personas a las instituciones, pero han llegado por una simple y sencilla razón, porque nosotros no le hemos puesto coco al tema político. Los guatemaltecos de bien, comunes y corrientes, no nos hemos involucrado en el tema político. Y si nosotros no nos involucramos en el tema político, estamos dejándole el espacio a esa clase de gente, a esa clase de gente de media talla, que lamentablemente ahora son nuestras autoridades. ¿Y por qué digo yo que el génesis del problema son los partidos políticos? Porque cuando elegimos autoridades, esas autoridades después nombran a los demás funcionarios que tienen que manejar las instituciones del país. Ya se los he dicho, el Congreso elige cortes, elige al Procurador de los Derechos Humanos, elige al Contralor General de la Nación, elige a, pasa la nómina final, del Ministerio Público al Presidente de la República. Entonces, si no tenemos buenas personas, si no elegimos buenas personas, todo lo demás se contamina. Y entonces la clave es que nosotros nos involucremos en la política, que le quitemos el poder a esta clase política por medio de las vías democráticas, como es constituir partidos políticos, nominar buenos candidatos y relevarlos del poder, como ha pasado en otros países, como está pasando en Argentina, como pasó en El Salvador en una buena medida. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos que tomar para realmente cambiar el rumbo de nuestro país. Si nosotros no nos hemos dado cuenta al día de hoy de eso, señores, migren del país, busquen otra nacionalidad, porque aquí en Guatemala ya no vamos a poder seguir haciendo cosas si no resolvemos ese problema. Y no se va a resolver de un día para otro. Nos hicieron pedazos el país en 35 años, nos va a llevar 60, 70 años recuperar el rumbo del país. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo empezamos? Esa es la duda y la inquietud que yo les dejo el día de hoy, 13 de enero del año 2024, un día antes de la toma de posesión de nuevas autoridades que eligieron ustedes, no yo, porque yo voté nulo en el 2023. O algunos de ustedes también votaron nulo, entonces los demás que eligieron autoridades, eso es lo que vamos a ver mañana. Que pasen feliz noche. Si mañana
amerita. Vamos a tener comunicación, voy a levantar transmisiones para darle seguimiento a lo que creo que puede pasar mañana en el Congreso de la República y en la toma de posesión de el presidente Bernardo Arévalo. Feliz noche, que estén bien. Mis lemas es démosle la vuelta a Guate y Movimiento Reforma Electoral.gt. Por ahí nos vamos. Estamos en contacto y gracias por esta transmisión. Excelente audiencia. Repliquen este mensaje, compártanlo, denle like para que le lleguen a más personas. Antes de mañana, a las 8 de la noche, tenemos que tener bastantes reproducciones para abrirle los ojos a todos nuestros compatriotas, para que piensen diferente, que no se dejen contaminar con los que siempre opinan y que nunca tienen la solución en la mano y nunca han dado el paso al frente para realmente que se arregle este país. Nunca lo han hecho. Que pasen feliz noche. Miguel Balcells, mi nombre, mi página pública está a su servicio y a sus órdenes. Estamos en contacto.